soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Les doy la bienvenida a este tercer y último episodio de la trilogía sobre la transferencia. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué es un analista? Podríamos responder que ya el modo de plantearla supone un equívoco, porque no hay un ser del analista, ¿no? Si preguntamos qué es un analista, no hay un ser del analista, porque esta es una posición, podríamos decir, y es una posición que se sostiene en un deseo, y ese deseo es una función. Y esa función hace precisamente referencia a un vacío de ser, a un desser incluso, así lo va a llamar Lacan. Por otra parte, ¿el deseo del analista podría homologarse a la transferencia? Planteo esta cuestión porque no son pocas las referencias que últimamente por ahí encontramos acerca de la confusión entre la neutralidad y la abstinencia, incluso a cierto malentendido que reina alrededor de este término, ¿no? La abstinencia, y que Freud desarrolla precisamente respecto a una única cuestión. El analista se abstiene de ofrecer satisfacciones sustitutivas, ¿no? Es decir, de no ofrecerse como satisfacción sustitutiva ante la demanda de esa satisfacción que la transferencia implica. Entonces podemos pensar que si bien la abstinencia está incluida en el deseo del analista, el deseo del analista se trata de una función que implica algo más, en tanto supone para el analista haber atravesado el plano de las identificaciones al objeto, ¿no? Fíjense que acá nos encontramos con el problema del análisis del analista. Es este algo más que implica, ¿no?, el punto en el cual el deseo del analista no resulta comparable con ningún concepto anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque Lacan lo introduce justamente en la medida en que nombra un lugar imposible por estructura. Entonces nos encontramos con un problema que se desprende de lo anterior y que podríamos formular así. El deseo del analista implica haber ido más allá del ideal. Y acá se presenta algo, por lo menos a mi criterio, paradojal. Porque podríamos caer en la trampa de hacer de este más allá otro ideal, ¿no? Porque si en todo caso, ¿no?, hay que ir más allá del ideal, este ir más allá del ideal podría convertirse en un imperativo. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Pero antes de tomar el punto crucial de este episodio, quiero que recordemos un poco la diferencia entre la transferencia o la vertiente de la transferencia ligada a la figura del sujeto supuesto al saber y la que le corresponde al deseo del analista, ¿sí? Como sabemos, forman parte de formulaciones que Lacan ha hecho en diferentes momentos de su enseñanza, porque la función del sujeto supuesto al saber cobra forma en el seminario sobre la transferencia, ¿no?, y la desarrolla precisamente asociada a la figura del muerto, a ese saber supuesto, a la función en todo caso del analista de invertir en todo caso esa suposición, tomando la metáfora también del juego del bridge, ¿sí?, que también en algún punto desarrolla en el escrito de la dirección de la cura. Ahora bien, estos desarrollos respecto del sujeto supuesto al saber y respecto del analista en el lugar del muerto fueron la respuesta de Lacan a los desarrollos post-freudianos
en torno a la contratransferencia, ¿no? Entonces, podríamos decir que incluso en el seminario 8 hay una clase que se trata precisamente de esto, ¿no? La crítica a la contratransferencia. Recuerden ustedes que la contratransferencia suponía esa conexión de inconsciente a inconsciente en donde el analista, a través de sus respuestas afectivas, podía interpretar, ¿no?, su contrapartida del lado del paciente. Es decir, los sentimientos podrían ser una especie de llave para interpretar el inconsciente de su paciente, ¿no? Entonces, todos los desarrollos en relación al sujeto supuesto al saber y a esta figura en relación a Erastés y a Eromenós que Lacan desarrolla en el seminario sobre la transferencia, se van a situar en una fuerte crítica a estos desarrollos en torno a la contratransferencia. Mientras que la conceptualización del deseo del analista tiene lugar a la altura del seminario 11, en relación con la consideración de la transferencia como cierre del inconsciente. Entonces ahora, sí, haciendo esta aclaración y este brevísimo recorrido, les propongo articular la transferencia con el deseo del analista. Y en este punto me gustaría que tomemos un soporte escritural. Y me refiero al modo en el que Lacan escribe el discurso psicoanalítico. En él hay dos términos, A minúscula y S2, lo cual nos permite ubicar la doble vertiente de la transferencia, ¿no?, del lado del significante y del lado del objeto. Entonces, es importante destacar que tanto el sujeto supuesto al saber como el deseo del analista son modos de hacer, ¿no?, incluso de ponerse a hacer, incluso diría de oponerse, ¿no?, a las vertientes resistenciales, ¿no?, incluso oponerse a la transferencia. Esto no significa no tomarla, no significa no tenerla en cuenta, significa que el sujeto supuesto al saber, como el deseo del analista, van a ser modos de poner a trabajar lo que la transferencia impide, enquista. Le va a marcar otra dirección. En tanto, la finalidad de un análisis como fin, pero también como finalización, supone la caída de la transferencia, su desarmado, ¿no? De ningún modo esto es hacerla caer, dejarla caer. No se trata de que hagamos algo intencionadamente con eso, sino que un análisis bien orientado culmina con la caída de la transferencia. Porque si pensamos, ¿no?, que en el inicio se trata de la instalación del sujeto supuesto al saber, y si luego pensamos en la salida, ¿no?, en la salida se trata de su caída. Nuestros analizantes producen saber cuando hablan, ¿no?, dan cuenta del otro como saber. Esto lo ubicamos en la cadena de las significaciones, de la producción de significación. Y en este sentido podemos decir incluso que la interpretación va a ir a contrapelo de ese saber, en la medida en que no produce significaciones, sino que más bien las desarma, ¿no? En tanto se orienta hacia una satisfacción, ¿no?, donde podríamos decir se pone en juego ese enquistamiento que va a estar ligado al objeto. El deseo y el goce serían modos de sostener eso imposible de saber. Por eso es necesario ir a contrapelo de la significación. Un modo en que podemos aclarar este punto es diciendo que la transferencia va a requerir ser obliterada, podríamos decir, en la medida en que el saber de la significación requiere otra vuelta de tuerca. Porque el análisis se orienta hacia las marcas que encierran el atrapamiento del sujeto
al sufrimiento que le depara el síntoma, ¿no? Sabemos que eso tiene que ver con el objeto, sabemos que esas marcas no van a poder ser tramitadas, no van a poder ser descifradas por el significante. Es decir, que el saber tiene un tope, ¿no? Porque la otra vertiente transferencial es la del objeto, y sobre eso no hay saber que cuente. De esto se trata la vertiente real. Incluso es como si fuera la otra cara del fantasma, ¿no? La que no obedece a la identificación, sino a la repetición, como esa puesta en forma, ¿no?, de esa raíz de la cuestión ligada al objeto. Entonces, de lo que se va a tratar es de una maniobra, ¿no?, de maniobrar con la transferencia y maniobrar la transferencia. Incluso si pensamos en esta diferencia, ¿no?, Freud planteaba que la transferencia allí debía ser trabajada en función de la interpretación. Con lo que acabamos de decir recién podríamos ubicar que hay un punto ininterpretable respecto del fantasma, ¿no? Y entonces habría que pensar allí qué lugar ocupa la interpretación o cómo entendemos la interpretación, pero seguramente esto es motivo de otro análisis. Lo que sí es importante es que de lo que se trata es de maniobrar la transferencia, en la medida en que esto nos permite oponernos en cierto punto a ella, como decíamos recién, porque si se trata de que el sujeto, durante el atravesamiento de un análisis, pueda encontrarse con lo que le hace de tope al saber, por eso es muy importante no perderse en las vueltas de la significación y el sentido, es para que pueda modificar precisamente su relación con el objeto. Porque si, como decía Freud, la transferencia esperará que el analista ofrezca alguna satisfacción sustitutiva, y si el analista se abstiene de hacerlo, es porque esa satisfacción tiene que poder quedar evidenciada. En este sentido, entonces, vamos a decir que no se trata de un saber, como dice Lacan, sino que se va a tratar de un poner en evidencia, ¿no? Estas relaciones, en todo caso, que se ponen en juego en estas actualizaciones de las que hablaba Freud. Actualizaciones porque obedecen a algo actual, pero también a algo actuado, ¿no? En este recordar, repetir y reelaborar, que Freud decía que lo que se presenta en la transferencia es un modo de actuar lo que no se puede recordar. En esta otra dimensión, podríamos decir, esta dimensión real de la transferencia, lo que nos interesa es cómo el deseo del analista es aquello que puede volver a lanzar las asociaciones, reabrir en todo caso la ansia que se encuentra obturada por la presentificación del objeto. Y a esto Lacan lo llamaba el cierre del inconsciente. Por eso es que en el seminario 11 Lacan define la transferencia como cierre del inconsciente. Y es allí donde el deseo del analista reencausa, ¿no? Pone a jugar ese objeto como causa, es decir, lo hace faltar, ¿no? Esto produce cierto corrimiento, por eso hablábamos de maniobrar la transferencia, que tendría que ver con oponerse en cierto punto a ella, pero para poder hacer funcionar de otro modo, ¿no? Incluso a la luz de poder manejar el objeto. Por eso me parece que es interesante que tengamos en cuenta que la interpretación no puede ligarse solamente al saber, ¿no?, sino que tiene que apuntar a lo real del fantasma. En ese sentido, va a operar oponiéndose a la transferencia,
¿no? En este sentido, el deseo del analista, si bien es una herramienta, ¿no?, para poder ubicar allí el escenario transferencial, al mismo tiempo opera porque se opone, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo del orden de la satisfacción se va a evidenciar, algo del orden de esa satisfacción que se busca, en esa satisfacción en la cual el analista podría ser el correlato de esa satisfacción buscada. Porque cuando esa satisfacción se obtiene, es precisamente el momento en el que el inconsciente se cierra. Y ahí podríamos decir que cuando el inconsciente se cierra, no hay acto de palabra. Es precisamente ese punto en el que las asociaciones se detienen, ¿no? Por eso decíamos que en este sentido no se trata del saber, sino que se trata de operar en tanto como analistas podamos señalar la evidencia de una satisfacción fijada que supone la relación con el objeto.